Estoy seguro que alguna vez habéis visto o oído algo parecido a esto. La abuela Irene está en una residencia y han ocupado su casa. ¿Qué está pasando en este país que no te digo para que no. que una persona tenga que exponer su vida para recuperar su casa? ¿no? ¿Qué podemos hacer si nos ocurre esto? Si llegamos a casa y está ocupada, ¿qué debemos hacer? Después de escuchar esto, nos quedamos con la idea de que si bajamos a por el pan, enseguida nos van a ocupar la casa y no podremos recuperarla y tendremos que hacer una especie de gincama jurídica y pasados unos años, quizá recuperemos nuestro domicilio. Pero la verdad es que la realidad dista mucho de todo esto. Para empezar, ¿qué es ocupar una casa? Activistas y vecinos hacen piña frente a un muro de furgones y antidisturbios. Los alquileres suben hasta niveles históricos. Los medios de comunicación llaman a ocupación con K, además para, supongo, darle un poco más de énfasis o sensación antisistema, que sabré yo, a una variedad de situaciones distintas, sin ningún tipo de criterio, metiendo todos los casos en una especie de cajón desastre. Llaman ocupación tanto a un inquilino que ya no paga, como al que verdaderamente ocupa un piso, o, y esto es lo peor, también llaman a ocupación a quien allana la morada de alguien, que curiosamente es de los casos que más se hablan y de los que menos ocurren en la realidad. Jurídica y estrictamente hablando, llamamos ocupación al delito de usurpación de bienes inmuebles, que está regulado en el artículo 245 del Código Penal. Este artículo nos habla de dos supuestos. El primero, regulado en el artículo 245.1 del Código Penal, que impone una pena de 1 a 2 años para aquellas ocupaciones con violencia o intimidación. El segundo supuesto está regulado en el 245.2 del Código Penal y es el más común. Se condenan con penas de hasta 6 meses de multa y es para aquellas situaciones en que se ocupa una vivienda que no es morada de nadie sin violencia ni intimidación. El concepto clave de este delito es la morada. ¿Y qué es la morada? Bueno, la jurisprudencia ha entendido que morada no es solo aquel inmueble en el que hacemos nuestra vida cotidiana, sino también aquellos en el que la hacemos de manera esporádica. Para entendernos, una segunda residencia también sería considerada morada. Por lo tanto, un delito de ocupación solo puede producirse cuando se ha ocupado una vivienda vacía, que no está siendo usada para vivir. Por lo tanto, si alguien ocupa un inmueble en el que sí está viviendo alguien, eso no es una ocupación, eso es un allanamiento de morada. El allanamiento de morada está regulado entre los artículos 202 y 204 del Código Penal y tiene unas penas de prisión de hasta 4 años. Como su propio nombre indica, el delito de allanamiento de morada solo se produce cuando alguien ocupa una vivienda que es morada, es decir, que es nuestro domicilio o residencia habitual o también segundas residencias. ¿Y por qué es tan importante diferenciar entre el delito de usurpación de bien inmueble, más comúnmente llamado como delito de ocupación, y el allanamiento de morada? Pues porque, generalizándolo mucho, de ello depende que la policía puede intervenir de inmediato o no, desalojando a los ocupantes en ese mismo momento o teniendo que esperar a un procedimiento judicial y la correspondiente orden judicial para el desalojo. En todos los casos de allanamiento de morada, la policía tiene plenas capacidades para intervenir y desalojar a las personas sin orden judicial. ¿En todos los casos? Sí, en todos. Así que si teníais miedo de que alguien os quitara la casa mientras ibais a comprar el pan, tranquilos, nadie os va a quitar la casa. En cambio, si se ha producido un delito de ocupación, es decir, que se ha entrado en un inmueble que no es residencia ni morada de nadie, la policía solo podrá intervenir de inmediato si se está produciendo el delito de manera flagrante. Si no es así y la policía llega bastante después de la ocupación, lo único que pueden hacer es identificar a los ocupantes y derivar el caso al juzgado. Y aquí entran las famosas 48 horas. Esa idea de que no se puede echar a nadie si ya han pasado más de 48 horas desde que ocuparon el inmueble. Bueno, pues que sepáis que esa afirmación también es totalmente falsa. No hay ninguna ley, ni ningún reglamento, ni ningún protocolo, ni siquiera ninguna instrucción policial que indique esas 48 horas. Es verdad que es una práctica más o menos extendida entre la policía, pero es una cuestión cotidiana de los agentes, no tiene nada que ver con ninguna norma establecida. Lo que pasa es que la policía solo puede intervenir y entrar en un domicilio cuando estamos hablando de un delito flagrante, lo que coloquialmente llamaríamos pillar a alguien con las manos en la masa.
El delito de allanamiento, recordemos el que se produce cuando se ocupa una morada, estamos violentando el domicilio de alguien hayan pasado 5 minutos, 24 horas, 48, 72 o 2 semanas. Por eso la policía en este tipo de delito puede intervenir y desalojar sin autorización judicial en cualquier momento, haya pasado el tiempo que haya pasado. En cambio, el delito de usurpación de bien inmueble, es decir, el delito común de ocupación, la policía en este tipo de delitos solo puede intervenir cuando lo ve con sus propios ojos o ha pasado relativamente poco tiempo entre la entrada y la acción de los agentes. Y de ahí que algunos policías, más por costumbre que por ninguna norma, hayan decidido que las 48 horas es un tiempo prudencial para actuar. Y es que si no, ellos mismos estarían incurriendo en un delito de allanamiento de morada, porque estarían entrando en la morada del ocupante. Para los más escépticos y los que defendéis a capa y espada que si te vas a comprar tabaco o a comprar el pan te pueden ocupar la casa, que sepáis que lo que estoy diciendo no es una interpretación mía, sino que lo único que estoy haciendo es resumir la instrucción 6/2020, la cual afecta a todas las policías del Estado, ya sean estatales o autonómicas. Es más, además de la instrucción, os dejaré abajo en la descripción un gráfico de la misma policía en la que indica cómo deben actuar los agentes en cada situación. Veréis que ese esquema hecho por la misma policía está diciendo exactamente lo mismo que estoy diciendo yo en este vídeo. Espero que al menos, si no me creéis a mí, creáis a la documentación que la propia policía dispone. Antes de finalizar este vídeo me gustaría enseñaros algo que he estado buscando y que no he podido resistirme, que son los datos de ocupación más recientes que existen en España. Durante el año 2021 fueron condenadas en España 4.302 personas por un delito de ocupación. En cambio, para el mismo año fueron solo condenadas 230 personas por un delito de allanamiento de morada. Teniendo en cuenta estas cifras, a mí me parece desproporcionado el bombo mediático que se le está dando a los delitos de ocupación. Y es peor porque lo que intenta la prensa es colar esos 230 casos de allanamiento de morada como si fueran esos delitos de ocupación. Hacen como si esos 4.302 casos de ocupación fueran en realidad delitos en que abuelos bajando a comprar el pan les han ocupado la casa y ya no pueden volver a entrar. Por eso tengo la sensación, sin ser yo especialmente conspiranoico, de que detrás de estos argumentos hay en realidad muchos intereses políticos y económicos que nada tienen que ver con la preocupación genuina de nuestros vecinos. Solo por comparar, en España durante el año 2021 hubieron 563 condenas por delitos contra los derechos de los trabajadores, el doble que el de allanamientos. Y no veo yo ni tanto furor ni tanta pasión por defender los derechos laborales que por el allanamiento de morada. En fin, que con estos datos me despido. No sin antes mencionaros que si vivís en Cataluña y os encontráis en situación de desahucio, tengo un vídeo aquí que habla sobre las posibilidades que tenemos frente a la administración en estos casos. También tengo otro vídeo que os habla sobre las posibilidades de suspender un desahucio, y eso ya va para todo el resto de España. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos. Hasta el siguiente vídeo.